Vamos a empezar con el menú Operaciones. Vamos a presionar sobre el botón Operaciones y vemos que nos aparece una ventana de login. Todos los módulos tienen un login que en cierta medida depende de las configuraciones de los perfiles de seguridad establecidas desde el ERP, en este caso SAP. En esta ventana, el usuario tiene que capturar su código y contraseña asignados. De este modo, ingresamos al módulo de operaciones. Esta pantalla es la principal y se utiliza para hacer operaciones de ventas. Se conforma de la siguiente manera. En la parte superior izquierda se encuentra el icono de la aplicación, la cual al darle clic nos pregunta si deseamos salir al menú principal. En este caso vamos a decirle que no. En la parte superior se encuentra la cabecera de datos, la cual está conformada por los siguientes datos: el código del usuario, el nombre del usuario, el código de la estación de trabajo, el nombre de la sucursal, la fecha y la hora actuales. En la parte superior derecha hay un semáforo. Este indica la conexión al servidor central. Si está en rojo, indica que no hay conexión. Si está en verde, indica que sí hay conexión. Muy bien. Hay operaciones que no pueden realizarse mientras el semáforo esté en rojo. Facturas de crédito, recuperación de saldo de los clientes, visualizar existencias de otras sucursales son de las operaciones que no podemos hacer cuando el semáforo está en rojo. El panel izquierdo está conformado de lo siguiente: un campo principal de artículos, donde se puede capturar directamente alguno de los siguientes campos. Puede ser el código del artículo, puede ser la descripción del artículo, o también podemos capturar un código de barras. Como podemos observar, este campo cuenta con un buscador inteligente, donde se muestra una lista de las coincidencias más cercanas. También contamos, en la parte de abajo, con una ficha con los datos del cliente de la operación. Por defecto se coloca el cliente mostrador. Se muestran los siguientes campos del cliente: el código, el identificador fiscal, el límite de crédito, la condición de crédito, lista de precios, impuesto, saldo y moneda. También tenemos dos botones, uno llamado nuevo para dar de alta clientes nuevos y otro llamado editar para modificar los datos de un cliente existente. Si damos clic aquí en nuevo, pues me aparece aquí una interfaz donde puedo ir alimentando los datos. Y si le damos en editar, se editan los campos, en este caso del cliente mostrador. En la parte central está la grilla principal de las partidas o artículos que se van a procesar. Se presentan con las siguientes columnas: el número, el código del artículo, la descripción, la cantidad, cantidad adicional, precio sin descuento, precio neto sin descuento, un descuento, precio con descuento, precio neto con descuento, importe bruto e importe neto. En cada partida se expande una sección de detalle en donde se presenta la siguiente información: foto del artículo, nombre del grupo, nombre del fabricante, el indicador de impuestos, la existencia, el comprometido, el solicitado y el disponible. En el pie se muestran los totales, conformados por los siguientes datos: artículos, cantidad, subtotal, descuento, impuesto y total. En la parte inferior se tiene una botonera con las siguientes funciones: el modo de la operación, en este caso podemos elegir entre venta, cotización y orden de venta; clientes, donde podemos elegir algún cliente diferente al cliente mostrador; tenemos también un botón de artículos;
donde nos presenta una lista de los artículos. Aquí se puede buscar por cualquier columna, sin embargo se puede configurar para delimitar las columnas de búsqueda. Aquí por ejemplo si ponemos P01 nos aparece P01. Podríamos buscar tal vez por descripción, guitarra, y nos aparece también todas las coincidencias que tienen esta descripción, guitarra. Cuando un artículo no tiene existencia, por defecto se señala en rojo. Podemos ver aquí en rojo estas partidas donde tenemos artículos que no tienen existencia. También podríamos visualizar existencias de otras sucursales. Aquí elegimos uno, le ponemos existencias y bueno, podemos ver que de este artículo en ninguna de las sucursales que tenemos configuradas tiene existencias este artículo. Para los artículos que no tienen existencia, se puede marcar, se puede indicar como venta perdida por falta de existencia. Esto es para llevar un estadístico en esta parte. Por ejemplo, vamos a elegir el A8, presionamos marcar y me pregunta, ¿desea marcar el artículo como venta perdida? Le indicamos que sí y se marca. Tenemos también el botón operación. En esta vista se puede modificar al vendedor de la operación, se puede modificar la moneda o la fecha de vencimiento. También podemos ingresar algunos comentarios. El botón cancelar cancela o borra lo que se ha capturado. También tenemos el botón suspender. Este tiene la funcionalidad de que se puede guardar la captura como una operación suspendida. Por ejemplo, aquí tenemos una partida, vamos a ingresar otra. Vamos a ponerle suspender. ¿Desea suspender la operación? Decimos que sí. Y bueno, ya se suspendió con el folio S17. Si quisiéramos recuperar esa operación suspendida, nos vamos al botón recuperar. Y no nada más podemos recuperar operaciones suspendidas, también podemos recuperar cotizaciones, entregas, facturas con aprobación, órdenes de venta. En este caso vamos a recuperar la operación suspendida, que fue la 17. Seleccionamos, desea actualizar los precios actuales, indicamos que sí. Y nos aparece nuevamente nuestras partidas que teníamos previamente capturadas. Veamos nuevamente la opción recuperar. Esta vista tiene varias funciones. Vamos a detallar cada una de ellas. Como les mencionaba, del lado izquierdo podemos seleccionar cada una de las opciones de las operaciones. Se puede buscar por un folio en particular. Aquí seleccionamos, no sé, el S17 y nos va a aparecer la operación suspendida 17, que fue la que generamos anteriormente. Esta grilla tiene varias funcionalidades implícitas. Se puede ordenar por columna, se puede agrupar también por cualquier columna y se pueden hacer filtros personalizados. En la parte de abajo tenemos varias opciones. Podemos reimprimir. Esta opción funciona para reimprimir alguna operación seleccionada. Por ejemplo, si le damos reimprimir a esta, pues nos reimprime nuevamente los datos de esta operación y nos pone aquí, esto es una reimpresión. También tenemos la opción actualizar. Esta opción sirve para refrescar la grilla. La opción de CFDI funciona solamente para las facturas y sirve para timbrar alguna factura en caso de que no se haya logrado timbrar desde su creación. Y también funciona para reenviar por correo la factura electrónica. Finalmente tenemos anticipos, que es para realizar anticipos para las órdenes de venta, buscar, seleccionar y cancelar. Ahora veamos cómo haríamos una cotización. Dentro de esta pantalla vamos a elegir la opción modo, vamos a elegir F3, que es cotización, y bueno, vamos a elegir un cliente diferente
al cliente mostrador. Podría ser este. DAPS a mayoristas. Presionamos seleccionar y nos pregunta: ¿desea actualizar los precios de acuerdo al cliente seleccionado? Vamos a indicarle que sí. Esto es porque quizá este cliente tenga una lista de precios diferente a la del cliente mostrador. En este caso es la misma, pero puede diferir. Finalmente tendríamos que presionar el botón terminar y nos pregunta: ¿desea terminar la cotización? Indicamos que sí y nos presenta el formato que tenemos configurado para esta cotización. Y tenemos aquí los datos, las partidas, el usuario, la sucursal, etcétera, asociadas a esta cotización. Podemos ver que tiene un folio 59. Podríamos quizá querer recuperar esta cotización. Recordemos que tenemos una búsqueda. Vamos a ponerle CO59 y nos presenta esta cotización. Vamos a indicarle seleccionar. En esta pantalla recuperamos nuestra cotización. Quizá esta cotización la podríamos o la querríamos convertir a una orden de venta. Entonces nos vamos a F2, seleccionamos orden de venta y ya tenemos otro modo de venta con el mismo cliente y el mismo producto. Vamos a presionar el botón terminar. Una vez que presionamos terminar para el caso de la orden de venta, nos pregunta si deseamos facturar. Esto es por si posteriormente queremos facturar esta orden de venta. En esta ocasión le vamos a decir que no. Y aquí nos presenta nuestra orden de venta. Vemos que tiene el folio 64. Quizá querríamos recuperar también esta orden de venta. Recordemos que tiene el folio 64. La vamos a recuperar. Y aquí ya tenemos nuestro documento nuevamente, pero esta es una orden de venta. Quizá nosotros querríamos basar esta orden de venta para generar una entrega, es decir, una entrega basada en esta orden de venta. Vamos a elegir el modo, le vamos a poner venta y nuevamente vamos a presionar siguiente. Desea terminar la venta, presionamos siguiente y nos aparece esta ventana. Aquí podemos aplicar el pago. Vamos a elegir. Del lado izquierdo tenemos una serie de formas de pago. Puede ser efectivos, dólares, cheque, tarjetas de crédito. Todo esto configurable desde el add-on, desde SAP, desde el ERP. En este caso vamos a elegir pagar con efectivo, aunque podríamos pagar con varias formas de pago. Aquí en la parte inferior nos aparece el monto a pagar, el monto pagado y el saldo. Vamos a dar clic en terminar. Y finalmente ya tenemos lista nuestra entrega. Y este sería el formato, una nota de venta. Como vemos, esta nota de venta tiene el folio 265. Aquí presionamos terminar y bueno, quizá querríamos recuperar esta entrega. Quedamos que era la 265 y aquí la tenemos. La recuperamos y nos aparece la información correspondiente a la entrega que acabamos de realizar. Quizá tendríamos la necesidad o querríamos generar una factura asociada a esta entrega. Para esto le damos en siguiente, nos pregunta si deseamos facturar, le decimos que sí. Y aquí nos aparecen los datos fiscales asociados a este cliente. En este caso pusimos un correo para que nos llegue el correo de la factura electrónica. Vamos a presionar siguiente. Desea terminar la factura, indicamos que sí. Y corre el proceso
de timbrado. Y aquí ya podemos ver el formato de la factura que acabamos de timbrar. Aquí están las partidas, subtotal, el IVA, el total, y aquí podemos ver el folio, es el 457. Una vez timbrada la factura, nos gustaría visualizar los archivos XML y PDF. Vamos a visualizar el archivo XML y aquí lo tenemos. Es un archivo XML timbrado directamente dentro del punto de venta. Aquí viene el receptor, el domicilio, los conceptos, el traslado del IVA y la información fiscal correspondiente. Y de igual manera podemos visualizar el PDF, que fue el que resultó de la impresión. Aquí podemos visualizar el archivo PDF que genera el punto de venta. Otro de los módulos importantes dentro del punto de venta es el de devoluciones. Vamos a verlo. Presionamos aquí en el botón iRetail para irnos al menú principal. Nos pregunta de si era el menú principal, indicamos que sí. Y ahora vamos a elegir devoluciones. De igual manera nos aparece un login. Nos logueamos. Y nos aparece del lado izquierdo un botón para recuperar. Al darle clic tenemos varias opciones. Podemos recuperar entregas, facturas, devolución entregas. Devolución entregas y devolución facturas únicamente es para visualizar lo que ya hemos devuelto. También podríamos ver entregas de otras sucursales o facturas de otras sucursales. En este caso vamos a ver la devolución de una entrega, la última que hicimos, que fue la 457. Vamos a darle clic en seleccionar y nos pone aquí la información de las partidas asociadas a este documento. Aquí podemos ver que la cantidad para devolver está en 0. Vamos a establecerle un 1 de acuerdo a la cantidad abierta que tenemos aquí, y aquí también vamos a establecer un 1. Esto es porque también se pueden realizar devoluciones parciales. En esta ocasión vamos a hacer una devolución total. Entonces vamos a devolver una pieza del artículo cuyo código es P01 y una pieza del artículo cuyo código es P02. Si yo quisiera devolver quizá más piezas de las que tengo en cantidad abierta, sencillamente no me va a dejar. Ok, bueno, una vez que tenemos lista esta información, es suficiente con presionar el botón terminar. Desea terminar la devolución, indicamos que sí y corre el proceso para realizar esta devolución. Como podemos ver, es una nota de crédito. Lo que genera es una nota de crédito y aquí podemos ver la información. Ya está timbrada. Aquí están las partidas y el folio que tenemos es el 87. Ahora veremos el módulo de corte de caja. De igual manera, una vez que lo seleccionamos, nos solicita loguearnos. Para el corte de caja existen tres modalidades. Con F2 podemos visualizar estas modalidades. Pueden ser arqueo de caja, corte de caja X y corte de caja Z. El arqueo de caja funciona para visualizar en cualquier momento las operaciones de determinado rango de fecha y hora. Hay una vista para seleccionar dichos rangos y poder generar un reporte con esta información. Vamos a seleccionar arqueo de caja y en esta ocasión vemos que la fecha de inicio dice 21 de marzo, la hora de inicio 0 horas, la fecha fin 21 de marzo. Aquí podemos elegir un rango de fechas. Quizá quisiera verlo desde el 19 de marzo hasta el día 21 de marzo a esta hora. Presionamos el botón generar y nos va a generar un reporte con la información
que hayamos solicitado. El módulo de corte de caja X sirve para generar un corte parcial de una estación de trabajo determinada. Normalmente funciona cuando se manejan diferentes turnos en una misma estación de trabajo. La vista comienza con una grilla donde se despliegan todas las formas de pago. Para las formas de pago de tipo efectivo, para capturar el monto es necesario hacerlo a través de las denominaciones. Esta se activa mediante F3 o mediante el botón denominaciones. Aquí debemos elegir la cantidad de denominaciones de acuerdo al monto de la moneda o billete que hayamos configurado dentro del add-on en el ERP. Aquí vamos a poner algunos números arbitrarios para hacer el ejercicio. No sé, aquí 4, aquí 10, aquí 2, aquí unos 4, aquí unos 12. Y esta información se alimenta de acuerdo a las denominaciones que hayamos recibido dentro de nuestro corte. Vamos a presionar el botón siguiente y aquí ya tenemos nuestra denominación de acuerdo al efectivo. Si también recibimos pagos con otro tipo de formas de pago que no sea efectivo, aquí debemos establecer también el monto. No sé, quizá con cheque nos pagaron 1,200 pesos y con tarjeta de crédito tipo Visa nos pagaron 2,300, tal vez con Mastercard 1,500. Es información que debemos alimentar. Una vez que terminamos de alimentar esta información, vamos a generar el corte. Para finalizar, presionamos el botón siguiente. Nos pregunta, ¿se generará el corte de caja? ¿Desea continuar? Vamos a decir que sí. En el momento de generar el corte, se va a guardar un registro en la base de datos de todos los movimientos que se hicieron durante esta sesión y se va a generar el reporte correspondiente. Aquí ya vimos todos los pagos que se hicieron. Aquí está el corte ciego que hicimos previamente con el pago de efectivo y nos aparecen todas las operaciones que se hicieron de esta sesión del corte de caja. Aquí damos clic en terminar y bueno, de alguna manera podemos reimprimir o visualizar en cualquier momento un corte de caja X con la opción F4 o recuperar. Aquí podemos elegir el del 21 de marzo, presionamos visualizar y lo podemos volver a visualizar en cualquier momento. Ahora veamos el corte Z. Este módulo sirve para cerrar un día de operaciones en una sucursal. Consolida todos los cortes de caja X de las diferentes estaciones de trabajo asociadas a una sucursal. Recordemos que podemos hacer varios cortes X y al finalizar el día generamos únicamente un corte Z, que es el que se va a encargar de consolidar todos los cortes X generados previamente. Aquí seleccionamos corte Z y aquí nos van a aparecer todas las estaciones asociadas a la sucursal. En este caso solamente tengo una estación. Si tuviera más estaciones configuradas, me aparecerían en esta pantalla. Únicamente vamos a presionar el botón siguiente para que me genere el reporte de la consolidación de todos los cortes X que realicé antes de este corte Z. Y aquí ya nos aparece. Quizá es un reporte un poco largo, pero es el que contiene la información contenida de toda la consolidación de los cortes X. El punto de venta nos permite realizar solicitud de traspaso entre almacenes. Vamos a elegir la opción de solicitud de traspaso
nos solicita nuevamente el logueo y nos aparece esta pantalla. Nosotros estamos conectados a la sucursal matriz, que tiene un almacén asociado. En esta interfaz podemos elegir un artículo, por ejemplo el P01, y vamos a indicarle la cantidad de piezas que queremos solicitar. Vamos a decir 100 piezas. En la parte de la izquierda tenemos un combo donde podemos elegir la sucursal origen. En este caso vamos a poner Ixtapas. El almacén origen vamos a dejar Ixtapas. Y el almacén destino va a ser matriz. El almacén matriz que corresponde a esta sucursal. Una vez que tenemos completamente los datos, vamos a presionar el botón terminar y el sistema me pregunta, ¿desea generar la solicitud de traspaso? Vamos a indicarle que sí y listo. Ya tenemos nuestra operación terminada. Podemos ver el almacén destino es el 01, el almacén origen es el 02, nombre de almacén destino, almacén matriz, nombre sucursal origen, Ixtapas. Aquí nos aparece el vendedor y la cantidad, el nombre y el código del artículo o artículos si es el caso, que hayamos solicitado. Ahora lo que debemos hacer es revisar el iRetail de la sucursal Ixtapan, ¿ok? Porque este es el iRetail de la sucursal matriz. Una vez que entramos al iRetail de la sucursal Ixtapan, podemos observar aquí en los iconos verdes que tenemos una solicitud de traspaso. Aquí en este que dice salida por traspaso, tenemos una solicitud. Vamos a visualizarla. De igual manera, nos solicita un login y una contraseña. Y posteriormente vamos a presionar el botón recuperar. Seleccionamos la solicitud de traspaso, presionamos finalizar y regresamos al iRetail de la sucursal matriz. Una vez que ingresamos al iRetail de la sucursal matriz, podemos observar en la opción entrada por traspaso, tenemos un mensaje que nos dice tienes una salida de traspaso. Vamos a ingresar a este módulo, nos pide nombre de usuario y contraseña, y en esta interfaz vamos a elegir la opción recuperar. Aquí en salidas por traspaso vamos a elegir la que nos corresponde, en este caso es la última. Tenemos el almacén origen 02, la sucursal destino 001 y el almacén destino 01. Y aquí nos aparece la información que corresponde a esta entrada por traspaso. El código del artículo es el P01, la cantidad son 100 y es suficiente con que presionemos el botón terminar para que esta salida por traspaso se genere de manera correcta. Aquí nos aparecen los datos, almacén destino y almacén origen, y el folio de cada una de estas operaciones. Al regresar al menú principal, podemos observar que ya no tenemos salidas por traspaso. Eso quiere decir que la hemos generado de manera correcta. Para generar una orden de compra, es suficiente con presionar el botón orden de compra. Nuevamente ingresamos las credenciales y en esta pantalla debemos ingresar el código del artículo, tal vez el P02. Bueno, primero debemos definir un proveedor. Aquí dentro de los proveedores, en este caso tenemos dos, yo voy a elegir al primero. Y ahora sí, vamos a elegir un artículo. Aquí debemos ingresar la cantidad que corresponda al documento. En este caso voy a poner 10. Voy a generar una orden de compra
del artículo cuyo código es P02 y voy a elegir como cantidad 10. En la parte de abajo podemos ver cómo se desglosa el subtotal, el descuento, en caso de haber, el impuesto y el total. Es suficiente con que presionemos el botón terminar para procesar este documento. El sistema nos va a preguntar: ¿desea crear la orden de compra? Vamos a indicar que sí. Y de esta manera podemos ver que la orden de compra, cuyo número es la 1066, está generada. Para el caso de la entrada de proveedores es similar. Vamos a seleccionar este módulo, ingresamos nombre de usuario y contraseña y nuevamente nos aparece esta interfaz. Y vamos a elegir la opción recuperar. Aquí podemos ver dos opciones: orden de compra y entrada de proveedor. Antes de generar esta entrada de proveedor nos debemos basar en una orden de compra. Recordemos que la orden de compra que generamos anteriormente tiene el código 1066. Entonces aquí en el buscador vamos a elegir esa orden de compra. Como podemos observar, pues tenemos bastantes órdenes de compra y vamos a auxiliarnos del buscador. Presionamos 1066 y tenemos aquí nuestra orden de compra con un estatus de Open, abierta. Vamos a presionar seleccionar y aquí ya nos aparece la información de nuestra orden de compra. Recordemos que es el código P02 con la cantidad 10. Ahora vamos a presionar terminar. Nos pregunta: ¿desea crear la entrada de proveedor? Y esperamos. Ya nos indica que la entrada de proveedor se generó de manera correcta. En este caso la entrada de proveedor es la número 1022 y el folio base de la orden de compra es la 1066. El punto de venta también tiene una herramienta para la cobranza de facturas a crédito. Seleccionamos este módulo de cobranza y nuevamente ingresamos nombre de usuario y contraseña. Aquí vamos a elegir el cliente al que le queremos cobrar. En este caso vamos a elegir este. Presionamos seleccionar y nos presenta en esta parte de la pantalla todas las facturas correspondientes a ese cliente. En principio aparecen tildadas, pero si queremos podemos elegir la o las facturas a las que deseamos aplicar el pago. En este caso vamos a elegir estas y le voy a presionar el botón siguiente. Aquí nos pregunta el sistema si deseamos continuar con la cobranza. Vamos a indicar que sí y nos pregunta cómo se va a pagar. En este caso vamos a elegir efectivos y vamos a presionar el botón terminar. Ahí está trabajando y finalmente nos muestra un reporte de los pagos que se realizaron. En conjunto, esta herramienta trabaja con el ERP SAP y dentro de SAP existe una configuración que es la que nos permite trabajar directamente con iRetail. Aquí tenemos la interfaz de SAP y aquí tenemos un pequeño add-on. En este add-on tenemos el panel de configuración. Si nosotros elegimos configuración, nos presenta esta ventana que tiene algunas fichas. Aquí podemos configurar la ruta del directorio de log,
la ruta para archivos de sincronización y los días de depuración de log. Aquí configuramos el almacén de traspasos. El modo de sincronización puede ser un periodo de tiempo o puede ser un horario fijo. En este caso nosotros lo tenemos configurado a un periodo de tiempo con una frecuencia de 5 minutos. Más abajo tenemos configuraciones varias, que son seteos que se deben hacer para el caso de documentos base de consolidación, sincronizar cotizaciones, imágenes, etc. La segunda ficha corresponde a la configuración de la factura electrónica. Aquí debemos elegir un pack, un usuario, una contraseña, las URLs de timbrado. En este caso estamos trabajando con unas URLs demo. Y en la parte correo electrónico vamos a establecer la configuración de una cuenta que servirá como cuenta de correo emisora para nuestras facturas electrónicas, en este caso el XML y el PDF. Debemos establecer la cuenta, la contraseña, el asunto y el mensaje para el correo. También el servidor, el puerto y elegir si tiene una configuración SSL. En la parte de abajo donde dice varios, debemos elegir el régimen fiscal. Aquí dice persona mora, vamos a corregirlo, persona moral. El número de timbres para alarma, el lugar de expedición, aviso de expiración, el folio UID. Aquí debemos escribir un campo de la tabla OINB de donde se va a escribir el folio UID que corresponde una vez que se timbre esta factura. Aquí tenemos la ruta para los directorios PDF y XML respectivamente. En el caso de que se requiera la funcionalidad de pedimentos aduanales, aquí también debemos configurar y setear los campos correspondientes. Posteriormente vamos a visualizar la opción usuarios. Aquí podemos elegir el perfil de seguridad y la contraseña de los usuarios que nosotros decidamos que van a trabajar con iRetail. Este módulo va fuertemente ligado a la opción de perfiles de autorización. Aquí nosotros elegimos los perfiles o el perfil de autorización en turno y vamos a seleccionar qué puede hacer y qué no puede hacer este perfil de autorización. Una vez que nosotros tengamos listo este perfil, se lo vamos a asociar a nuestro usuario. En este caso, por ejemplo, Rodrigo Cortés tiene un perfil de seguridad autorización 2, pero Rafael Monge tiene un perfil de seguridad de supervisores. Posteriormente tenemos las formas de pago. Aquí podemos configurar o establecer cada una de las opciones que corresponden a las formas de pago. En este caso tenemos Visas, que es un tipo de tarjeta bancaria. Con qué tecla de función la vamos a activar, y en caso de ser una tarjeta de crédito necesitamos establecer un código. También podemos elegir si permite dar cambio o no, y se aplica comisión. En este caso tenemos una comisión del 5%. Para el caso de efectivos, por ejemplo, debemos setear la opción permite dar cambio y además agregar las denominaciones de la moneda que estemos utilizando para este tipo de pago. Aquí nosotros tenemos un billete de A50, moneda de A10, un billete de A500, billete de 200, billete de A20, pero nosotros podemos elegir las opciones de las denominaciones con las que vamos a trabajar. Y así es como podemos configurar cada una de las formas de pago con las que va a funcionar nuestro punto de venta. Posteriormente viene la configuración de cada una de las sucursales. Aquí podemos ver en la ficha general que debemos establecer el cliente mostrador. Recordemos que cada vez que nosotros generamos o empezamos con la generación de un documento en iRetail, por defecto nos pone el
el cliente mostrador. Ese cliente mostrador lo configuramos en esta parte. Posteriormente viene el centro de costos, el proyecto, el artículo de anticipo y el artículo de comisión. También podemos activar un vendedor por defecto, ya sea por sucursal, por cliente o por usuario. Y el origen de la solicitud de traspasos. Y podemos seleccionar también si esta sucursal es activa o no. En la ficha documentos debemos configurar las series de cada uno de los documentos que vamos a utilizar. Para la ficha de almacenes debemos establecer o asociar un almacén a esta sucursal. En este caso, el almacén 01, que se denomina almacén matriz, está asociada a esta sucursal, que es la sucursal matriz. En la ficha cuentas asociadas debemos establecer una cuenta para cada una de las formas de pago. En este caso, para la forma de pago cuyo código es 001 y de nombre Visas, tenemos asociada esta cuenta. Para la forma de pago cuyo código es 002 y su nombre es Efectivos, tenemos asociada esta cuenta. Y de esta manera para cada una de las cuentas que tenemos preparadas para esta sucursal. La última ficha de visibilidad de módulos nos permite configurar cuáles módulos van a ser vistos en esta sucursal y cuáles no. Y de esta manera podemos configurar nuestro iRetail. Aquí tenemos la arquitectura distribuida de iRetail. Por aquí vemos el servidor de SAP Business One, que se configura a través de un add-on para establecer las preferencias del punto de venta. De este lado tenemos el servidor de base de datos central, quien a través del DAPI de SAP provee servicios desde la plataforma IIS y la exposición de un web service. Estos servicios son consumidos por el servidor local. Cada una de las sucursales debe contar con un servidor local y este a su vez con una base de datos local. Tenemos de este lado un servicio de Windows que cada determinado tiempo va a sincronizar la información generada en iRetail con SAP y de SAP con iRetail. La frecuencia de ejecución de este servicio es configurable. Finalmente, tenemos a las estaciones de trabajo, que conectadas al servidor local pueden hacer uso de los recursos expuestos por el web service y los usuarios pueden trabajar con el punto de venta desde sus equipos.